Chava Shalom para todos aquellos que se conectan en este hermoso video, que están conectados, que son parte de esta hermosa casa, la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos en la hermosa sede de Piravitoa en la Nueva Jerusalén. Siempre, como lo hemos dicho, es un privilegio siempre servir a nuestro Abba por gratitud a Él y por todo lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Chava Shalom. Un tema muy especial, un tema donde algo que ha abarcado mucho mi vida en este tiempo. Y lo más bonito es que estamos en esos tiempos finales, ¿no? Tiempos donde el Padre por su misericordia está llevando la palabra a muchos lugares, al que quiere oír, al que quiere buscar al Padre, al que quiere prestar oído, instrucción al Eterno y quieren volver y retornar por su misericordia del Eterno. Y aquí es los que tienen tomar la decisión, porque siempre el Padre dice, debemos tomar ¿qué? Decisión. Si no hay decisión en nuestra vida, no va a pasar absolutamente nada. Cuando hay esa verdadera decisión en nuestro corazón, el Padre va a colocar a sí mismo el hacer por cada una de las cosas de nosotros. Pero nosotros debemos prepararnos, debemos cada día examinarnos, debemos cada día mirar la condición de nuestra vida para sí mismo poder nosotros prepararnos a lo que ha de venir. Porque cuando hablamos de tiempos finales, cuando uno habla con una persona que no es creyente, no está en el tiempo del eterno, sino está turbado y su espíritu está engañado. Siempre va a estar turbado. Tú hablas con cualquier persona de lo secular y ellos no saben si no viven el diario vivir. Ellos no saben aún de lo que va a hacer el Padre y lo que nos ha guiado a nosotros como somos remanentes, ¿cierto? Ellos están en su diario vivir y en su afán, pero cuando uno les comparte del Eterno, cuando uno les habla del Padre, ni fa ni fu, nada que ver. Entonces, es una misericordia que nosotros estemos aquí. Bendito sea el Eterno. Somos privilegiados de estar en este lugar. Yo no sé tú, pero yo me siento muy privilegiado de estar en esta casa. Y no solamente en esta casa, sino todos aquellos que están esparcidos por todas las naciones, tienen un lugar donde el Padre les está hablando la verdad. Un lugar donde el Padre los está restaurando. Un lugar donde el Padre los está levantando. Sin merecerlo, ¿no? Porque sinceramente no lo merecía. ¿O tú lo merecías? No lo merecíamos. Pero Él nos vio con ojos de amor. Él nos vio con ojos de bondad y nos trajo. Pero ¿te has preguntado por qué el Padre te ha traído de tantos en el mundo? ¿Por qué el Padre te escogió a ti? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Te has preguntado o es que, no, pues vengo acá a escuchar instrucción, a llenarme y a seguir mi diario vivir? No, cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Cada uno de nosotros tenemos algo importante guiado por el Rúa, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo, guiado por la presencia del Eterno. Entonces, si nosotros nos fortalecemos a medida y con el tiempo, así mismo vamos a ser para el Eterno unos buenos pilares fuertes. Pero necesitamos fortalecernos para este tiempo final, sí. ¿El corazón es engañoso? Uf. ¿Somos débiles? Sí. ¿Somos imperfectos? Sí. ¿Tenemos que cambiar muchas cosas? Sí. Necesitamos morir. Entonces, hoy nos vamos a centrar en algo que hemos escuchado muchísimo y hemos hablado, pero lo hemos vivido. Hemos estado en ese momento, en ese punto donde, Padre, si no es por ti, yo ya me hubiera desvanecido. Si no es por ti, yo ya me hubiera ido. Si no es por tu presencia, yo no sabía dónde estoy, ni estaría, o conocería y me hubiera ido, o me hubiera apartado. O no sienten la presión en la semana. No sienten esa batalla con tus pensamientos, con las personas que te rodean, con las personas que tú hablas. ¿No sientes la presión que el enemigo está buscando cómo devorarnos y bajarnos la cabeza? ¿No sientes? Puedes estar acá en el hermoso, pero sientes la presión. De pronto no estás en la ciudad y no estás en el pueblo, pero el enemigo está mirando cómo hacerte caer y que vuelvas atrás. Entonces, eso es una batalla de todos los días. Por eso es una misericordia, yo siempre les digo, es una misericordia llegar cada chava con una sonrisa de lado a lado y decirte, ¿sabes qué, hermano? Te bendigo. Porque en la semana pasaste muchas luchas primero contigo mismo. Porque el primero, el que batalla es con usted, con su misma mente.
a lo que el Padre está muriendo. Y hoy vamos a identificar y a lo que el Padre quiere que sigas muriendo y cambiarlo y seguir avanzando. ¿Amén? Entonces vamos a ir a Hebreos 11 y hemos hablado mucho de emuná, ¿no? Ha sido un tiempo donde el Padre nos tiene acá por emuná. ¿Amén? El Padre nos ha llevado a muchos lugares a salir, a llevar. ¿Por qué? Por emuná, por creer a un Dios vivo, por creer porque Él nos sostiene. Pero vamos a mirar y a recordar de cuántos siervos nuestros antepasados han caminado por esa emuná y que ni siquiera nosotros le hemos llegado ni siquiera a los tobillos, por decirlo así. O sea, en ese momento cuando yo leía y el Padre me ministraba en ese capítulo, yo decía, Padre, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada de tantos siervos que has capacitado anteriormente los antepasados. Digo, Padre, ¿cuánto me falta morir? ¿Cuánto me falta morir y cuánto me falta menguar a mí y confiar en ti en todas las áreas? Cuando estamos hablando de todas las áreas, es morir a todas las áreas. Ahora, ¿en cuál área estás muriendo tú? ¿Cuál es el área donde está el Padre capacitándote ahorita? ¿Cuál es el área que te mueve a ti en este tiempo? ¿En qué tiempo estás? ¿Cómo te estás moviendo? ¿El Padre en qué te está capacitando? ¿Te has preguntado en qué tiempo estás ahorita? Porque cada uno de nosotros somos un mundo, ¿qué? Diferente. Cada uno de nosotros nos movemos diferente y estamos con personas diferentes alrededor de nuestra vida. Pero el Padre nos forma en lo que nosotros necesitamos fortalecer. ¿Y no es bello? Es bello, porque en medio de esa formación o nos estancamos o avanzamos. O lloramos o seguimos avanzando, ¿cierto? O qué puede salir más en ese proceso, ¿no? Que uno dice, yo no era así. Yo no me conocía que yo era así. Y siempre tengo en mi corazón que cada uno de nosotros somos una cajita de sorpresas. Yo soy una cajita de sorpresas. Porque a medida que el Padre me lleva en ese proceso de la presión y del límite, es cuando tú te estás conociendo cada día más. De resto, cuando no pasa nada, cuando el Padre no me lleva a esa presión, pues chévere, bendición, gloria al Eterno, en victoria voy, en victoria sigo. Pero cuando el Padre te lleva a ese desierto, a creer, ahí es cuando tú estás a solas con el Creador y digo, Padre, no puedo, no lo puedo hacer en mis fuerzas. Pero muchas veces el ser humano, primero es olvidadizo, ¿cierto? Y segundo es orgulloso. Porque puede saber hasta uno dice, ah, yo ya lo sé, yo ya lo escuché, ya me lo dijeron. Pero lo has puesto en práctica, lo has puesto a trabajar. Y es cuando duele, cuando te lleva a eso. Entonces, vamos a leerlo y me voy a centrar porque son varios versículos, pero me voy a centrar en los más importantes que el Padre ministraba a mi vida. Y vamos a ver unos grandes siervos del Eterno que el Padre usó, de que en medio de todo permanecieron. Y si ellos permanecieron, nosotros podemos permanecer. Así sea duro el desierto, así sea duro la presión, pero si hay emuná en nuestra vida, el Padre va a ser fiel y justo con aquellos que obedecen, con aquellos que tienen un corazón sencillo y humilde, y va a estar ahí permaneciendo con ustedes. Porque el Padre es justo, ¿cierto? El Padre conoce a cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, Hebreos 11, vamos a leerlo todo y después lo vamos a desglosar en los versículos que tengo aquí, dice. La emuná demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, emuná, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Yahweh, de modo que lo ahora vemos no vino de las cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Yahweh una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Yahweh aprobó sus ofrendas. Aquel Abel murió hace mucho tiempo y todavía nos hablan por su ejemplo de emuná. Fue por la emuná que Enoc ascendió del cielo sin morir. Desapareció porque Yahweh se lo llevó.
pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Yahweh. De hecho, sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Yahweh. Todo el que desee acercarse a Yahweh debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Fue porque la emuná, fe de Noé, construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Yahweh, quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la emuná. Fue por la emuná que Abraham obedeció cuando Yahweh lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra, en la que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Yahweh le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Yahweh. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Yahweh cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron, aún creyeron en lo que Yahweh les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Consideraron, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubiera añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscan un lugar mejor, una patria celestial por eso. Yahweh no se avergüenza de ser llamado el Yahweh de ellos, pues les ha preparado una nación. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Yahweh lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Yahweh, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Yahweh le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederá tu descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Yahweh tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano, estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyando en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe, por la emuná, cuando nació Moshe. Sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Yahweh les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de obedecer la orden del rey. Fue por la emuná que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado como el pueblo de Yahweh y disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era el mejor sufrir por causa de Mashiach que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la emuná que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moshe ordenó que el pueblo de Israel celebrara Pesach y rociara la sangre en los marcos de la puerta, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primogénitos hijos varones. Fue por la emuná que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, para que así estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la emuná del pueblo de Israel, marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe de Rahab,
no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Yahweh, pues ella había recibido shalom a los espías. ¿Cuánto más tengo que decir? Sé necesaria demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel y todos los profetas. Por la emuná, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Yahweh les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon al morir al filo de espada, su debilidad se convirtió en ¿qué? En fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Yahweh a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y a la espada fueron lazoradas con látigos. Otros fueron encadenados, gracias, en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros le cortaron por la mitad con una sierra y a otros los maltrataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposiliados y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cueva de hoyos de la tierra. Pero debido a su emuná, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Aunque ninguno recibió todo lo que Yahweh le había prometido, pues Yahweh tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Uno dice, tremendo recuerdo, ¿no? De todos los hombres que han pasado en la historia de nuestros antepasados. Y uno dice, tremendo, padre, yo no he hecho nada. ¿Cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta a nosotros por morir y por ser cada uno de nosotros unos buenos administradores delante del Eterno? Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un hogar. Y el primer ministerio es el hogar de cada uno de nosotros. Y el primero es cuando mucha dogma cristiano, ¿no? Y vamos a mirar qué es la verdadera emuná en nuestra vida. Porque cuando hablan de fe, es créalo. Aférrate a eso. Si tú lo crees, el Padre te va a prosperar. No. Todo es un proceso en la vida. Y en medio de la emuná, desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, ahí es cuando el Padre comienza a trabajar esa emuná. En ese momento es cuando el Padre comienza a formarnos esa verdadera emuná. Si en medio de todo lo que acontezca, estamos firmes. Que nada nos puede mover. Mi hermano, y para llegar a ese nivel, eso es tremendo. O sea, yo digo que bendito el Padre y por misericordia nos ha mantenido hasta el día de hoy en pie. Porque nosotros somos imperfectos en muchas cosas. Pero el Padre es el que nos ayuda a mantenernos en pie. Cuando hablamos del primer versículo, al versículo 3, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño, cuando hablamos de antaño, es por nuestros antepasados. Estamos recordando por lo que ellos pasaron, de que sí se puede, de que sí se puede ser diferente al sistema y a la sociedad, de que sí podemos marcar una diferencia, que hay que morir, sí, que duele, sí, que hay que morir a muchas cosas de nuestras genética como lo hemos aprendido, sí, que duele, que hay veces que hay que llorar y decir, Padre, no puedo más en mis fuerzas, sí, porque el caminar del Eterno no es para muchos, porque no es fácil caminar en el Eterno, porque el Padre nos lleva a morir a todo. Tarde o temprano el Padre nos va a pedir algo que nosotros nos impide estar en la presencia del Eterno.
tarde o temprano. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pero en algún momento va a llegar. Y en ese momento cuando llegue, tenemos que soltar. Si tú no lo sueltas, el Padre es un caballero. Pero ¿sabe quién se va a detener y quién se va a estancar? Nosotros. ¿El Padre pierde algo? ¿Que perdemos somos? Nosotros. Con el gozo de una buena reputación. O sea, que seamos de un buen testimonio. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Yahweh, de modo de que ahora vemos y no vimos las cosas invisibles. Ahí es donde vamos a mirar qué significa emuná. Primero miremos qué es el significado de emuná. Dice que en el Strong, en el hebreo, 5:30, significa, como lo he dicho varias veces, emuná, que es fe y fidelidad, firmeza, seguridad, fidelidad, honradez, lealtad, reinar y verdad. Ojo con estos significados. Ahora, tiene una derivación esta palabra emuná, que nos encontramos en el mismo diccionario Strong, que está cerquita ahí, 529. Cuando hablamos significa emun, E-M-U-N, que esto nos lleva y significa verdad. ¿Cuál es la definición de esta derivación? Establecido, confiable, fiel, verdad y verdadero. Y a eso hay una raíz. O sea, mira, nos lleva hasta lo profundo de lo que es emuná. No solamente es creer, no, hay una raíz de todo esto. Y la raíz también está ahí en el diccionario y está en el 539 y es amán, tilde en la segunda A. Amán, que significa haya, halló, haya, halló. ¿Cuál es la definición de esta palabra? Que es levantar, mantener, criar como padre o enfermero, firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser genuino. La palabra haya o hallo significa persona que se encarga del cuidado y de la educación de los niños. También significa confiar, confirmar, crédito, permanecer, seguro, verificar. Estas palabras, con estos tres significados, que es emuná, emun y amán, nos lleva a entender un significado de estas tres, es que la fe, tenga muy presente esto, la fe es estar firme y seguro, siendo fiel a la verdad. Cuando hablamos de la verdad, ¿estamos hablando de quién? De nuestro amado Yeshua, porque Él es la verdad, ¿cierto? Que nos da vida. Y la Torah, muy bien. Permaneciendo confiable aquel que me adoptó. No se lo olvide allá, lo que significaba allá y allá, o sea que lo forma uno como hijo y ahora me enseña y me cuida. O sea que desde el momento cuando nosotros tomamos la decisión de caminar en la emuná, entramos a un tiempo de proceso, porque en el tiempo de proceso y a medida del tiempo, a medida de que nosotros confiemos, estemos firmes, seamos leales, así el mismo Padre se va a ¿qué? Revelar a tu vida. ¿Es decisión o no es decisión? Es decisión. Entonces, a medida de que tú creas, a medida que tú anheles, a medida que tú cumplas, obedezcas Torah, asimismo el Padre te va a revelar la presencia del Eterno. Pero entonces, la presencia se revela cuando yo estoy relajado,
todo está bien, todo está chévere, no nos duele nada, todo está en paz. ¿Cierto? Pues rico. Pero cuando llegan los procesos a nuestra vida, llegan situaciones difíciles, en cualquier área, en nuestra vida, ¿cómo es tu actitud? ¿Eres firme? ¿Eres leal? ¿Crees en lo que el Padre te prometió así no veas nada? Cuando todos se te levanten, cuando murmuren, cuando digan muchas cosas, ¿tú vas a creer y vas a confiar y vas a seguir adelante? Y ahí es donde el Padre, hasta la misma familia se puede levantar, o no se ha levantado. La misma familia se te puede levantar. Y ahí es donde tú dices, decisión y sigue avanzando. O te vas a quedar ahí. No, pues es que pues mi familia. No, es que no tengo trabajo. No, es que la enfermedad es dura. Es que mi hijo cuando llegue a los achaques me va a comprender. Hay que llegue. Las decisiones y las situaciones van a llegar en cualquier momento de mi vida. Joven, ya esté en medio de un hombre ya maduro o ya esté en una mujer ya anciana. En cada uno de nosotros el Padre nos está capacitando en alguna área específica. El punto, ¿estás obedeciendo a lo que el Padre nos ha dicho? ¿Estamos creyendo en la Torá? ¿Estamos siendo fieles a medida de que así mismo el Padre se nos ha revelado en nuestra vida? Oh, porque ahí es cuando duele. Es cuando el Padre, como lo decía ahorita Paula, la adoración es muy cierto. Es como cuando el Padre llega tú a la presencia del altar y la misma palabra te dice lo que tú eres. Y no te duele. Y eso es duro. Es duro cuando uno no ha muerto. Porque te sientes señalado. Porque tus mismos pensamientos están batallando entre semana. Porque hay algo que te respira en todo momento. Primero te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué te cuesta dejar lo que el Padre ya te dijo? ¿Por qué nos cuesta? Yo decía, Padre, ¿por qué me cuesta? Porque no he sido sincero. ¿Por qué me cuesta creer en tus promesas? ¿Por qué me cuesta creer en todo lo que tú me has dicho, Padre? Y lo dice Santiago, es como un espejo. Cuando yo voy a la presencia de la Eterno, te mira la condición como tú eres, pero nosotros la aceptamos. Cada uno de nosotros somos imperfectos, pero en medio de la imperfección el Padre obra por misericordia. ¿Por qué? Vamos a ir a Romanos 8, 12, 16. Romanos 8, 12, 16 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si se mediante del poder del Espíritu hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué? Y vivirán. Pues todo lo que son guiados por el Espíritu son hijos de el Dios viviente. Y entonces, ahí llega un momento en mi vida, entonces digo, ¿quién me está gobernando mi vida? ¿El espíritu de verdad o el espíritu de engaño? Y es donde nosotros estamos siendo y tenemos guerra al diario, claro, en el entorno trabaja, en el donde usted trabaja, en donde cuando usted está en el pueblo, pero ¿quién eres tú? ¿Te has preguntado quién soy yo en las manos del Eterno? ¿Cómo me veo yo delante del Padre? ¿Crees en ti primero? Porque yo era los únicos que yo me miraba y yo no creía en mí. Pero tuve un proceso para poder creer en lo que el Padre ha hecho en mi vida. ¿Quién es el que más se da duro? Uno mismo. Pero si el Padre nos recibió y nos adoptó como hijos, el Padre nos formó y fuimos humildes y reconocimos, o sea que somos guiados por el Espíritu de Yahweh. Pero, ¿por qué patinamos en lo mismo? Y eso yo meditaba eso. ¿Por qué pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Dice en el versículo 15, ahí mismo lo estamos leyendo. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
En cambio, reciben el Espíritu de Yahweh, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confiar que somos hijos de Yahweh. ¿Cómo nos volvemos hijos del Eterno? A medida de como yo camino con el Padre. El Padre ha sido hermoso con esta casa y con la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hablan mandamientos, nos hablan ordenanzas y cumplimos fiestas. Bendito sea el Eterno, ¿cierto? Y asimismo nosotros estamos siendo restaurados, corrigiendo nuestro caminar para avanzar y agradar al Eterno. Entonces, ¿qué también conocemos y qué nos enseña la Torá acerca de la emuná? La emuná es un don, un don. Es un regalo otorgado por el Abba para extender su reino aquí en la tierra. ¿Se has visto esas personas que son llenas de fe, que lo creen, que su caminar nada lo mueve? Y son tremendos siervos, que usted no lo ve, usted no ve nada, usted dice, esa familia va a llegar, esa familia es toda ñeñe, no le ve absolutamente nada. Es una familia totalmente dividida, pelean, de todo, se ve de todo, prostitución, hay infidelidad, adulterio, es una familia que viene con unas cosas que uno dice, Señor, Padre, yo he visto cosas, pero eso las supera todas. Y el Padre dice, va a restaurar esa familia y uno en serio. Y le inyecta. Ahora, ¿todos tienen ese don? No, ese don hay que pagar un precio. Porque tú te paras y así te digan, es que acá voy a ver algo y va a ser la voluntad del Eterno y va a pasar algo maravilloso. Y nada lo mueve. Puede pasar, puede pasar lo que pase, pero nada te mueve. Nada te desestabiliza. Y llegar a ese nivel y a ese don, y aún se puede clamar, claro. Pero ¿con qué propósito uno pide ese don? Para expandir la gloria del Eterno y llevar la palabra y la Torá. Para aquel que está desanimado, débil, aquel que está cansado, tú llegas y le inyectas esa fe y esa emuna. Y el que hace, toma ese respiro y sigue avanzando. No es por mofarse, no, yo tengo fe. Yo lo creo. No, sino es por ver la necesidad de los demás. No ser indolente por los demás, sino tener compasión por otros. Por eso es el don de fe. Por bienestar de otros, por morir a ti mismo, por el bienestar de quién? De otros, para que tengan un arrepentimiento verdadero y conozcan a un Dios vivo. Por eso es el don de fe. Por no esperar nada a cambio, por darlo todo. Y eso lo encontramos en primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 12:9. Dice, hay otro, fe, que por el Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y aquí nos hace entender la palabra que sí lo hay, que lo puedes recibir a medida de que como tú estás caminando con el Padre, así mismo el Padre te va a dar. También es un fruto, y lo encontramos también en la palabra. Dice que la fe es el fruto del Ruach HaKodesh. Y esto sí no es opcional. Esto tiene que verse. Como en algún momento de nuestra vida que se vea, ¿cierto? ¿Tú crees? ¿Tú vas a cambiar? Tiene que verse en tu vida, en tu hogar, en tu diario vivir. Se tiene que ver. Entonces, el don es muy diferente al fruto. Porque el fruto, a medida de que tú recibes la gloria del Eterno, tú recibes la presencia del Padre, se tiene que ver y tiene que ser notable con el tiempo. Pueden ser meses, no más al principio, el Padre. El Padre puede otorgar eso y de una vez comienza a verse en acciones, en tu forma de ser, en todo comienza a ver. Eso es emuná. Eso es un diario vivir. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy vemos en muchos lugares, hoy vemos que la mayoría dicen que la fe es un sentimiento. La mayoría dice que la fe es una emoción. Y no es eso. Aquí entendemos que la fe no es ni un sentimiento, ni una emoción, ni un estado de ánimo. Es donde nos lleva más allá. Nos lleva a creer y nos lleva a estar firmes. A creer.
a ver como si ya estuviera ahí. Pero la fe en muchos lugares es como una emoción. Y lo mueven, ¿cierto? Le mueven las emociones. Y dice, uy, a mí me lo dijeron, yo lo creo. Y al otro día llegué, ¿cómo le fue? No, hermano, si le contara. No, llegué a la casa y esto, y esto, y esto. Entonces, eso no es de un día para otro que comienza a formarse la muna, es, digan, eso es a diario. Eso es a diario. Eso es a diario que tú. Pero ahí es donde uno dice, ¿cómo yo estoy caminando entonces delante del Eterno? ¿Cómo yo estoy haciendo las cosas delante de mi Padre? Porque cuando el Padre nos lleva y permite, y si es su voluntad para poder cambiar y avanzar, nos lleva muchos, a veces muchos límites, ¿saben? Y ahí es cuando salen los impulsos muchas veces, las reacciones, porque cuando ya estás, dice, Padre, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me muevo por acá, me muevo por aquí, hago logística por acá, hago esto y esto. Hey, tranquilo, descansa, cree, esté firme, no te dejes mover. Y eso es a diario, eso es a diario. Porque en todo lugar el enemigo está susurrando a tu mente. En todo lugar usted no va a poder, eso va a ser difícil, eso es mentira, nunca lo vas a ver. Siempre te vas a enfrentar a diario esa pelea y esa muna. Y yo decía, Padre, ¿cuáles son esas características como siervo que yo debo tener? Digo, Padre, ¿cuáles son esas características yo como siervo que digo, Padre, necesito amarte, necesito conocerte, necesito hacer tu voluntad, porque no solamente yo lo he pensado, sino todo, ¿cierto? Porque estamos acá, porque queremos agradar a mi Padre. Dije, pero ¿cuáles son esas características que yo debo trabajar? De pronto algunas son fuertes, algunas son débiles, algunas no he muerto o estoy muriendo, pero ¿cuáles son, Padre? Ayúdame a identificar qué es lo que yo debo morir. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo decir, Padre, te entrego esto y ya quiero servirte con todo mi corazón y amarte con todas mis fuerzas? Y una de las características de una persona que es fiel y leal es amar a Yahweh y obedecer sobre todas las cosas. Es no sentir vergüenza de mostrar su amor de Yahweh, lo que ha hecho por mí. Es cuando yo me postro en adoración a diario. Es cuando yo medito a diario con mi Padre. Tú sales de tu casa y estás meditando. Estás meditando, ¿cierto? Estás meditando Torah. Padre, ayúdame a cambiar. Todo tiempo estás meditando. Estás en un movimiento, siempre. Y es cuando yo en esos tiempos difíciles vacío mi corazón, porque no quiere decir que nosotros seamos de palo. Usted siente, ¿cierto? Tóquese, usted es un ser humano. Preocúpese cuando no sienta, ¿cierto? Preocúpese cuando esté pasando y dice, no siento nada, soy un roble. No. Pero ¿qué pasa? Es que ahí es donde entra y dejamos de dejar un poquitico de orgullo. No, yo ya lo sé, soy fuerte, nada puede conmigo. Pero delante de la presencia, mi hermano, es cuando yo busco y digo, Padre, si no es por tu amor, si no es por tu presencia, yo me desvanezco con la primera prueba que viene. Y ahí es cuando yo digo, Padre, yo te quiero amar con todo mi corazón. Porque el Padre nos refleja sus acciones, nos ha enseñado todo lo que es los mandamientos, nos ha enseñado la autoridad, ¿cierto? Nos ha enseñado y nos ha revelado su palabra, nos ha enseñado que muchas cosas que no conocíamos y por misericordia las entendemos hoy en día, pero llega el yo. Y ahí es cuando uno dice, qué duro es caminar en la emuna, porque mi adoración no es sincera, porque yo puedo llegar y decir, Padre, adorarte con todo mi corazón, pero ¿qué pasa al diario de mi vida? Confío plenamente en el amor y en la bondad y en la fidelidad que me hablan todos los días, en Shabbat, en ayunos, cuando haces discipulados y todo a medida del tiempo estás y llega una prueba para tu vida. Uy, chica. Cuando uno lo pasan al tablero, ahí es donde dices, ¿de qué estás hecho? Entonces, Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué bonito es, Padre, cada mañana decir, Padre, ayúdame y enséñame
a ser ese siervo, esa sierva, ese hombre, esa mujer, ese sacerdote que ame al Padre con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice en el Salmo 48, me alegra, Yahweh mío, obedecer tu voluntad, tu ley, la llevo dentro de mí. Salmo 119, 11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo aprendo, cuando yo tengo la decisión de caminar, yo estoy meditando eso todos los días, en hacer tu voluntad. Pero yo cómo sé cuál es la voluntad del Eterno, porque siempre está la voluntad permisiva, o sea, lo que tú quieres buscar, lo que tú anhelas con tus fuerzas de corazón, pero está la voluntad perfecta. Y es cuando yo realmente tengo una relación con mi Abba. Y eso no se cosecha o eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y eso se lleva de tiempo. Y aún de ese tiempo van saliendo muchas cosas donde dice yo me apego más al Eterno, o la palabra me confronta tan duro que o me aleja, o no, yo sigo mejor. Digo, no, sí, Padre, duele, pero yo quiero estar contigo ahí. Porque el que te dice la palabra no son, el que no dice la verdad no son los siervos, sino es la misma palabra. Nosotros solamente somos instrumentos del Eterno. El que toma la decisión eres tú. Porque entonces cada uno de los siervos que están aquí escritos en la palabra tenía tanto enemigo, man, porque hablaba la verdad. Y el ser humano nunca le va a gustar que le digan la verdad. A mí no me gustaba que me dijeran la verdad. Perezoso, indisciplinado, cochino, me has dicho que no me decían. Pero cuando comprendí y comprendí ese proceso en mi vida, decir, oiga, tan chévere que se siente de este lado. Estoy en paz, estoy tranquilo, nada me atormenta, pero cuidar ese tesoro de la paz, uy, ¿cómo cuesta, no? Vaya, cuídelo, atesórelo. Entonces, primero, amar a Yahweh y obedecer sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Cuando estamos hablando de todas las cosas, cuando te llega una enfermedad, cuando te dicen que te vas a morir, cuando te dices que o es él o soy yo, cuando dicen la familia, usted nunca va a poder, se te burlan, ¿cierto? Cuando pasas escasez, cuando pasan movimiento, como procesos en tu misma casa con tu mismo esposo y están muriendo los dos. Ay, usted aquí es uno, allá es otro. Cuando pasas tantos movimientos y estás muriendo, se te va a levantar muchas cosas. Pero la fe dice que es la firmeza. La fe se me revela a medida de que yo estoy caminando y diciendo la verdad, que es nuestro amado Yeshua. Ya no es por una emoción. No es que yo lo creo, eso se va solito. No, usted tiene que accionar, usted tiene que moverse, usted tiene que hacer. Pero si se va a quedar en lo mismo, usted va a pelear con su mismo yo. Y usted siempre va a tener un confrontamiento con usted mismo. Y usted va a estar enojado, amargado, frustrado, envidioso, egoísta. Y uno acá a este lado quieto y uno pasó. Y él está amargado, lleno de problemas. Ven, yo te quiero ayudar. Entonces, todos tenemos y estamos muriendo en algún área de nuestra vida, sí. Unos van más avances que otros, claro, nos llevan recorrido, claro, porque han pasado procesos duros. Unos estamos comenzando, sí, claro. Pero a medida de que tu misma humildad te deje, pues te vas a ahorrar procesos a tu vida. Segundo, dice, buscar la sabiduría que viene de Yahweh. Es cuando yo me esfuerzo a llenar mi mente y mi corazón con la verdad de la Escritura. Uy, el Padre nos ha revelado mucha palabra, ¿no? Que el Mizcán nos ha llevado a mirar cosas que no sabíamos, nos ha llevado al punto donde nos lleva al pueblo de Israel de cómo era telco, rebelde, ¿cierto? Nos lleva al punto de cómo el Padre nos lleva a decir que Yeshua sube desde Bereshit, que siempre ha estado en todo tiempo. Pero el todo esto el Padre,
con todo el conocimiento y por misericordia que el Padre nos ha revelado, nos llevas a tener un arrepentimiento genuino y a llevar que hay un Dios vivo. Y ese Dios vivo es el que quiere estar en tu vida. Esa es la sabiduría, porque o te llenas de sabiduría, mucho conocimiento, pero sigo siendo el mismo. O sea, de nada que, de nada sirve. Tú puedes conocer la palabra muy bien, gloria al Eterno, porque el Padre le da a cada uno como Él quiere. Pero ¿de qué te sirve llevar de tanto conocimiento cuando no pones ni una, solamente una coma? Y es tremendo porque yo decía, Padre, ¿cuánto me falta morir? ¿Cuánto me falta menguar? ¿Cuánto me falta escuchar tu voz? ¿Cuánto me falta llevar a la práctica y aprender de ti? Deleitarme en tu palabra, como lo dice el Salmo 119. Deleitarme, que tus pasos, que tú guíes mi vida. Y esto es desde el más pequeño hasta el más mayor. Y es cuando yo me deleito en la palabra, cuando yo tomo las verdaderas decisiones que guían bajo el rudo. ¿Ahí qué va a pasar? Como lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 13 y 14. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provechoso que la plata y le rinde más ganancias que el oro. Yo decía, qué bonito. Yo siempre le he dicho a los muchachos, yo tengo el espacio de hablar con ellos, qué bonito uno tener 20 años y pensar como un abuelo de 80 años. Uy, si uno se va a ahorrar muchos procesos en la vida. O coloquen en práctica en un momento, usted hable con una persona que ya ha vivido, que ya tiene experiencia. Y si el muchacho se deja hablar, ¿no? Porque el muchacho a los 20, que no está en el eterno, se las sabe todas, ¿no? Y antes le quiere enseñar al que, al güey viejo, ¿cierto? Dice, no, o sea, si hubiera hecho esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, y lo hemos aprendido y los hemos escuchado, aún lo que hablaba nuestra amada pastora con Salomón, ¿no? Tremendo. No tuvo todo, pero no tuvo lo más importante. Y eso sería frustrante yo caminar 20 años, 10 años, 50 años, llegar a 80 años y no ser feliz plenamente con el Eterno. Y eso es lo que cada uno de nosotros queremos, estar en paz, estar en chalón, pero necesitamos morir a nosotros mismos. Porque Salomón tenía tremenda sabiduría y eso queda uno impactado de tanto decir, tanta sabiduría que tuvo este hombre, pero algo lo dividió de la presencia del Eterno. Y eso era tremendo, padre, porque tú no puedes dotar de sabiduría, de inteligencia, pero yo como estoy delante de ti soy agradable para ti, papá. Entonces, segundo, la sabiduría que viene de Yahweh, pero la verdadera sabiduría, la que me lleva siempre a estar sujeto a su presencia, a caminar bajo tu guianza, bajo tu presencia, bajo tu voluntad, bajo que me guíe el Ruach HaKodesh en nuestra vida y en nuestro corazón. Y estamos, claro, nosotros no nos podemos meter en una cajita de cristal y decir, no, nadie me toque. No, necesitamos ser guerreros y salir allá afuera y estar con mucha gente que está contaminada, endemoniada, llevada de todo. Pero si tú eres luz, el Padre primero va a sentir que tú tienes una identidad clara en ti y sabes quién eres en el Eterno. Y nada te va a mover. Así te ofrezcan la más debilidad de verdad que tú tienes. Porque el enemigo conoce cuál es la debilidad. Claro, él nos está haciendo inteligencia todos los días a ver cómo me le entro. Ah, que es que hijo del Eterno. Es que hijo de Yahweh, oh Dios altísimo. Ah, Dios vivo. Oiga, qué bonito. ¿Cierto? Pero cada uno de nosotros somos representantes en algún lugar donde el Padre nos lleve. Por su misericordia nos ha traído a este lugar. Pero por misericordia aún a otros, Padre nos va a usar a nosotros. Dice, otra característica, dice, está lleno del Ruach HaKodesh. Dice, su vida da muestras claras de fruto del Espíritu. No deja que la naturaleza pecaminosa domine, sino que tome todo control, todo señorío de Yahweh, para que le perfeccione y le ayude a vencer en las luchas que presentamos cada día.
Su vida y su carácter da testimonio de transformación que Yahweh ha hecho en su vida. Permite que Yahweh lo examine a diario. ¿Cada cuánto tenemos que examinarnos? A diario, ¿cierto? Que quite lo que no le agrada y que llene a diario con su espíritu y su poder. Y aquí pues nos habla de Gálatas 5:22 y yo creo que cada uno de nosotros lo sabemos hasta aún de memoria, ¿cierto? En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, que nos habla de emuná, que es en el punto que estamos, hoy el Padre nos está enseñando, nos está trayendo a memoria, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Lo que son de nuestro amado Yeshua, Mashiach, que han crucificado en la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andaremos guiados por el Rúa. Y ahí es donde digo, ¿qué me falta yo como hombre, como mujer? ¿Qué me falta de los que el Padre menciona en Gálatas 5:22, 25? Paciencia, paz, alegría, amor. Si yo soy un hijo del Eterno, si el Padre me adoptó, ¿yo por qué vivo amargado? Si el Padre me llevó y me sacó de esa vida, me comenzó a llevar por el camino de Muná, ¿por qué no soy leal? ¿Por qué no soy bondadoso? ¿Por qué no tengo dominio en mis impulsos? ¿Por qué me falta cambiar todavía muchas cosas? ¿Por qué me cuesta soltar cosas del pasado? Entonces, ¿en qué fe estás caminando? ¿En qué emuná estás caminando? Porque la fe me dice que es la firmeza. La fe me dice que es la verdad. La fe es la que me conlleva a llevar una vida en honestidad delante de mi rey, de mi padre. Pero entonces, porque a veces soy todo lo contrario de lo que la palabra dice. Y no es por aparentar, ¿no? Ojo con eso. Porque si no, uy, no, pues toca aparentar delante, porque si no, ahí le cuentan a los pastores. Y a uno lo ven como el malo. No es eso, sino es que el Padre nos lleva. El mismo Dios vivo que yo conozco es el mismo Dios vivo que usted tiene que conocer. Que no lo debe caminar porque toca, sino porque le nazca hacerlo. Por eso digo, eso es. Y aquí entramos a otro punto de otra característica, y es que debemos amar a su prójimo. Dice, el amor rinde sus relaciones con los demás, ya que ha experimentado el amor y la gracia de Yahweh por sí mismo. Se siente seguro por él, pues su trato para cada uno de ellos debe ser lleno de bondad, respeto, amor. Dice en Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El hombre de Yahweh sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Yahweh es su corazón de amar con sinceridad y no buscar algo a cambio, sino amar con sinceridad a todo lo que nos rodea. Vivir para exaltar a Yahweh en todo lo que se hace con su gran anhelo es que Yeshua está glorificado en mi vida. Este mandamiento, como lo dice en Juan capítulo 13, 34, 35, dice, este mandamiento nuevo le doy, que se amen unos con otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, y si se aman unos a otros, se verá. O sea que es un trabajo, ¿no? Primero, si yo no me amo a mí mismo, empezando desde ahí, pues me va a costar amar a mi hermano. Ahora, si yo no amo al que yo veo, ¿cómo voy a amar? Pues al que no veo. Y lo decíamos ahorita también, al Dios invisible. Es por emuná. Otra vez volvemos. Es por emuná. ¿Qué nos lleva a esto? Otra característica, que debemos saber perdonar y pedir perdón. Oiga, pero eso está en el camino de la emuná. Sí, es necesario. Porque si vamos a estar amándonos y vamos a estar formándonos unos con los otros, pues si yo quiero algo para mi hermano y lo amo, pues yo le digo la verdad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando le dicen a mi hermano la verdad? A veces puede salir un resentimiento, puede salir algo, ¿cierto? Puede suceder algo. En ese momento de cables chocan, salen chispas. Y en ese momento puede ocasionar. Y el Padre dice que
es necesario saber perdonar y pedir perdón, porque vamos a estar en toda la vida en formación. ¿Y cómo se forma el hombre? No solo en una cuatro paredes, solo allá. No, se necesita que alguien esté generando. ¿Cierto? Porque si no hay roce, pues no sirve, ¿cierto? No le da el molde que se necesita. Si tú te cierras en una habitación de cuatro paredes y estás solo con la palabra, uy, tremendo, yo soy así. Bueno, si ya lo ves así, estás capacitado para ir afuera. Allá te das cuenta cómo está caminando tu fe, tu emuna. Porque cómo uno se moldea con los mismos hermanos, ¿cierto? Bendición, hermanos, dígale, tremendo eterno. Pero entonces el mismo proceso se lo da a uno. Y ahí es donde entramos a una madurez espiritual. ¿Cómo así la madurez espiritual? Que yo comprendo, lo coloco en práctica, se acciona y sigo. Entonces, es necesario saber perdonar y pedir perdón. Y ahí es donde entra mucho el orgullo. Porque si yo dejo que hay una pizca de orgullo, pues yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a agachar la cabeza porque la razón la tengo yo. Y si usted no agacha la cabeza, más duro va a ser el proceso, mi hermano. ¡Ah! Y duele. Y duele. De resto, pues, si no está y no se está dejando moldear, pues no va a pasar absolutamente nada. Pues, no hay un cambio. Todo sigue igual, chévere, ¿cierto? Pero no hay avance, no hay avance. No pasa, no. Y él dice que el Padre y el Hijo del Eterno, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad y guerra espiritualmente, constantemente, o sea que usted se está volviendo una casilla, o sea, usted es objetivo militar del enemigo, porque usted se le está metiendo al territorio de él. Entonces, cuando pasa eso y nosotros comenzamos a fortalecer eso y sé pedir perdón y sé recibir perdón, pues voy a ser bondadoso con las personas primero que están alrededor mío. Voy a ser paciente con las personas que están alrededor. Pero ¿cuál es el mecanismo de defensa del ser humano? Que no me ponga bravo, ¿no? A la defensiva. No, ya me iba a venir a decir. Y ahí es donde también está el espíritu de Yahweh. Y muchas veces nos ha tocado. Yo fui una de las cebollas. Para que entrara a mi corazón, ustedes fueron cebollas también. Bueno. Entonces, tenemos que tener la humildad de saber perdonar y de pedir perdón. Muchos piden perdón, sinceramente, ¿no? A muchos les cuesta. A muchos cuesta bajar la cabeza cuando uno se equivoca. Pero el Padre dice que somos imperfectos. No quiere decir que nos vamos a relajar y no, pues yo soy imperfecto, José, voy a pedir. No. Sino que a medida que yo conozco la palabra, mayor responsabilidad, mayor juicio para nosotros. Y gracias al Eterno, el Padre nos ha dotado de muchas cosas en esta hermosa casa. Entonces, es paciente, bondadoso con los demás, porque recuerda toda la paciencia y el amor que Yahweh ha tenido durante toda mi vida conmigo. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos, cómo llegamos? Y algo que nunca el siervo se puede olvidar de cómo fue mi condición cuando yo llegué a este lugar. Nunca se puede olvidar cuál fue mi condición. De cómo fui tan rebelde antes, ¿no? Venga, Pepi, cambien, vea, es que su merced se está yendo para allá, para el hueco, mano. Venga, cambie. Para el precipicio se está yendo. Año tras año el padre allá golpeando, 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 ¿cierto? Y el padre sabe cómo conquistó el corazón de nosotros. Y eso nunca se nos puede olvidar. Y aún en medio del que el proceso que comenzamos, cuántas veces caímos y recaímos, ¿no? Y él nunca nos señaló, sino te digo, tú puedes, levántate. Sino que ¿quién es el que se hace el mejor, el gran gigante? Uno mismo. Uno mismo es el que se mueve, que va y busca. Ya lo sacaron del hueco. Va saliendo y dice, no, yo como que otra vez me voy para allá. Entonces, el Padre nos está llevando de que si primero yo no me perdono a mí mismo, ¿yo cómo voy a perdonar a los otros? Y el primero que tiene que perdonarse soy yo. Eso es caminar bajo la emuná.
Por eso digo, la muná no es un sentimiento, la fe no es un sentimiento, ni una misión. Hoy sí quiero, mañana no, tal vez. No, yo me congrego de pronto el sábado que viene. Es que el Padre me conoce, el Padre sabe que yo lo amo. Esfuércese, muera. Es que Él sabe cuál es mi debilidad y Él me tiene paciencia, pero también es un Dios justo y de Él no nos podemos burlar. Entonces, cuando el Padre nos lleva a esa presión, ay, 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 ¿cierto? Duele, ¿cierto? Cuesta. Ahí es cuando dice, ¿realmente soy libre de mi pecado? Y dice la palabra que sí, aún sabiendo y no lo hago, ¿cuenta como pecado? O sea que a medida que tú escuches, a medida que tú te destruyas, es más responsabilidad. Ahora no es que si no, yo no vuelvo. Se pone como pesado cada chaval que yo voy. No, mayor responsabilidad, mayor comunión con el Padre. Porque yo me ponía a pensar y me salía este pensamiento y decía, Padre, si yo pecara, llegan los impulsos de mi vida y me controlan las pasiones, llega todo lo feo, en el momento que yo abro la puerta al enemigo, en ese momento yo me voy. Qué hace cuando lo pillan y ya está el ladrón? ¿Qué hace cuando lo tienen pillado? O se pone a llorar o huye, ¿cierto? ¿Qué hace uno? O llora y dice, yo no he hecho nada, yo soy libre, yo no he pecado, pero ahí es donde entra el discernimiento. Pero decía, en ese momento cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo y nos hace un gol, en ese momento va a entrar depresión, en ese momento vas a sentir culpabilidad, en ese momento no vas a acercarte a la luz, porque cuando tú te acercas a la luz, se te ve quién eres. ¿Qué hace? La fácil, nos vamos. Cuando el Padre está descubriendo lo que tú eres y tienes allá profundo en el corazón arraigado que tienes que morir, y te tocan ese nervio, no, esto no es conmigo, yo me voy. Entonces, la emuna es para valientes. Y ahí es cuando yo digo, tengo que perdonarme a mí mismo, porque si yo no me perdono a mí mismo primero, pues, ¿cómo voy a perdonar a los demás? Reconocer que es imperfecto y que es solo por la gracia que Yahweh está dando en este tiempo. Es porque se logra empalmar muchas debilidades que yo tengo y reconocer delante del Padre lo que es importante. Reconocer mis errores y pedir perdón. Reconocer mis errores y pedir perdón, aún a los que yo he lastimado. Cuando el Padre te dice o te lleva, y eso solamente lo sabe cada uno de nosotros, cuáles son los que debo perdonar, y aún a los que yo he lastimado. ¿Por qué? Porque caminando por el Emuná hablamos de amar a nuestro mismo prójimo, ¿no? Como a sí mismo. Cuando yo soy consciente que yo he lastimado a alguien por mis impulsos, porque somos seres humanos, y el Padre nos dice y nos lleva al corazón de cada uno, tú hiciste esto tal día. Ella agacha la cabeza, yo, agach no, agachar la cabeza yo, pedir perdón yo. No, pero eso ya es del pasado. Pero si el Padre lo ve que es necesario para ser libre, aún para traer libertad a tu hermano, es que son tantas cosas que se conectan tantas cosas que tú puedes aún librar el alma de tu hermano. Dice en Efesios 4:32, más bien son bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Yahweh los perdonó a ustedes en el Mashiach. Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos con los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdona. Perdónense también a ustedes. Otra característica, tener dominio propio. Y esto se ve a diario. El dominio propio en todas las áreas. Su verdadera fuerza surge del interior. No es que dominar las emociones o pasiones, sino que reina sobre ellas con el poder de recibir a través de la oración y de la llenura del Espíritu Santo.
no es impulsivo, sino que reflexiona delante del Adón antes de tomar decisiones importantes. Siempre actúa de acuerdo a la voluntad de Yahweh, conoce su libertad en Yeshua, sabe que por medio de la gracia y la misericordia de Él, fuimos libres del pecado y de la condenación, y sin embargo, no se escuda en la libertad para poder hacer lo que quiere o lo que yo quiero hacer. Evalúa las posibles consecuencias y escoge hacer lo que realmente es el resultado para mi bienestar y aún para a los que están alrededor de nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? Cumpliendo mandamientos. El dominio propio. Es algo que el Padre nos ayuda, es en todas las áreas. De pronto yo soy débil sentimentalmente, soy débil emocionalmente, soy débil en el área financiera, soy débil en mi familia, soy débil en alguna área específica. El problema es que cuando ocasiona eso, llega a tu familia y tú te desestabilizas. Te ves sin dinero y te desestabilizas. Llega algo emocionalmente y te desestabilizas. ¿Sí? Entonces, es decir, Padre, ayúdame a tener dominio propio. Yo confío en ti. Que no puedo hacer, tú puedes hacer, vea, puedes trabajar todo lo que tú estás escrito y eso es lo que yo digo. Yo siempre digo, yo soy un libro abierto y estoy aprendiendo a confiar más en eso, en el área financiera. Es morir a muchas cosas y cuando uno lo lleva a la vida de uno, ¿cómo cuesta? Y uno necesita morir y sigo muriendo en eso. Porque una cosa es usted llegar a la casa y, uy, bendito, tú eres el eterno que va a respaldar todo. O la familia. ¿Cómo quisiera uno que toda la familia estuviera juntamente con uno, ¿no? Y uno se siente y le dedica tiempo y ellos me escuchan y todo, pero no toman la decisión. Y es que uno les dedica, ¿no? Y es que va y les dice, y es que vea, es que tiene que arrepentirse, que usted no entiende. Usted le puede dedicar horas, pero ¿quién es el que conquista y quién es el que cambia? El Padre. Como a mí me está fortaleciendo en esa área, a ti te puede fortalecer en esa área también de debilidad. ¿Qué es lo que te hace falta para tener una libertad plena? Porque todo ha sido revelado. No te puedes justificar en nada. Eso es cuando tú llegas allá, es como cuando su merced llega y está delante del juez, ¿cierto? Está la fiscalía de la contraparte y te está señalando de lo que tú hiciste. Y todo lo que la fiscalía dice es mentira. ¿Tú cómo te vas a defender? Pues si tú estás caminando bien y no hiciste, estás inocente, el Padre te va a levantar en victoria. Entonces, ¿el enemigo siempre te va a señalar? Sí. ¿Te va a juzgar? Sí, él necesita darte duro. A veces es el mismo enemigo, a veces es el mismo uno, ¿no? Entonces, esto es de mucho amor y de de permanecer, de mucha fortaleza. Por eso digo, esto no es para cualquier cosa. Te sientes privilegiado de estar en esta hermosa casa. Porque muchos han escuchado y muchos se han ido, porque no han aguantado la presión. Entonces, no se te haga raro que el Padre te esté llevando a morir a algo. Entrégalo. Entrega a todas estas pasiones que solamente lo que te quitan es tiempo con el agua. ¿Y sabes qué es lo más berraco y lo más bonito, digo? Que ya tú lo sabes y lo has escuchado tantas veces. Muchas veces te lo han repetido una, dos, tres, muchas veces. Y ¿sabe qué hace el ser humano? Se hace el loco. Y eso no es para mí. Eso no es para mí. Entonces, en Proverbios 16:30 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Tú puedes hacer con tus fuerzas muchas cosas, con tus mismas fuerzas. No, sino el Padre es el que obra. Emuná, firmeza, lealtad. Así tú no lo veas, no cuestiones. Porque el ser humano en esa prueba, en ese momento cuando nos lleva más de emuná, se te pasan tantos pensamientos por la cabeza
que uno dice, soy débil. Y si yo no voy a la presencia del Eterno, eso va cogiendo fuerza. Y cuando uno está debilitado, es cuando el enemigo, ¿qué? Le entra. O uno mismo le da la cabida al enemigo. Hay otras características que están en la palabra del Eterno. Y vamos a ir a la segunda de Timoteo 3, del versículo 2:5. Dice, por esta razón, un buen líder, un buen siervo de la comunidad debe ser un hombre que lleva una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Consagrado, perdón, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien su propia familia y y sus hijos lo respeten y obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su misma casa, a su propia casa, ¿cómo puede cuidar la comunidad del Padre? Y eso es tremendo porque no quiere decir que solamente las cabezas, sino cada uno de nosotros que fuimos llamados del Eterno. Entonces, si muchas veces nos cuesta a nosotros tener dominio propio en nosotros, de manejar este cuerpo, ¿yo cómo voy a ir a enseñar a otros? Se siente como mal, ¿no? ¿No le ha pasado? Pronto se lo ha enseñado o algo, ¿cierto? Es horrible, o sea, se siente horrible. Dice Tito 2, del 1 al 9 también dice Tito. En cuanto a ti, fomenta la base de la vida que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de ese respeto y vivir, ¿qué? Sabiamente. Deben tener una fe sólida. O sea, estamos hablando firme. Y estar llenos de amor y de paciencia. De manera similar, enseñar a las mujeres mayores a vivir una manera que honre a Yahweh. No debe calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, debería enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes y amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, no deshonrarán la palabra de Yahweh. Del mismo modo, animar a los hombres jóvenes y vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al ser todo tipo de buenas acciones. Que todo lo hagas y reflejes con integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces lo que sea no se opone y quedará avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradar. No deben ser no deben ser respondones, ni robar, ni demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Yahweh, nuestro Salvador, sea atractiva a todos los sentidos. Entonces, todo lo que hemos visto en las características es como una conclusión de acá de que a medida que yo conozco, mayor responsabilidad. A medida que yo camino y el Padre revela muchas cosas y tesoros en nuestra palabra, mayor responsabilidad. ¿Qué debemos vivir? Sabiamente. ¿Qué debemos vivir para nuestro eterno? ¿Qué debemos estar gozados con nuestro Abba? ¿La emuná es fácil? No. Ya cambia el punto de que es emuná. Emuná. Por eso siempre nos van a decir, que eso no es para todos. Por eso tenemos que sentir privilegiados de que seguimos avanzando. Que en cada fiesta que llegamos, que cada chava que llegamos, decir, Padre, estar en alegría y gozoso y no llegar con cara de limón. Sino es una victoria porque te has mantenido. Mantenerse puro, apartado para Yahweh, es de sacrificio. Es de sacrificio, es de pagar el precio del día a día. Y eso es lo que tú tienes que hacer y nosotros tenemos que hacer todos los días con nuestro Abba. Vamos a ver unos ejemplos de fidelidad que están en Hebreos 11. Imagínate, nomás sí, porque nomás dije, nomás solamente unos versículos, porque si nos vemos todo el capítulo de Hebreos, es mucho. Sí, exactamente, es un resumen de todo lo que el Padre hizo. Pero hubieron unos hombres que me llamaban mucho la atención para lo de este tiempo. Pero no me quiero saltar a un versículo que es importantísimo, que es el versículo 6.
ahí en hebreo, dice, de hecho, sin emuná es imposible agradar a Yahweh. O sea que si tú no eres un hombre conforme al corazón de Yahweh, va a ser imposible tocar el corazón de Yahweh. ¿Cualquiera toca el corazón de Yahweh? ¿Cualquiera toca y conquista el corazón de Yahweh? No, no cualquiera. ¿Por qué? Porque el Padre conoce cada uno de nosotros cómo es nuestra vida al diario vivir, cómo uno se guarda, cómo es el esmero de cada uno de nosotros, cómo pagamos el precio cada uno de nosotros al diario vivir. Entonces, si mi fe no está sólida, o como lo habla Timoteo, mi fe es fingida, pues no vamos a poder, ¿qué? Agradar al Eterno. Todo el que desea acercarse a Yahweh debe creer que Él existe y el que Él recompensará a los que le buscan ¿con qué? Con sinceridad. O sea que siempre debe ser un corazón que sensible, siempre tiene que ser honesto, siempre tiene que ser leal. Todas las características que vimos hace un momento. Ahí vamos a centrarnos en el versículo 7, donde vamos a ver que va a hablar de Noé. Dice, fue por la emuná que Noé construyó el barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Yahweh, quien le advirtió de las cosas que nunca antes había sucedido por la fe. Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene ¿de quién? De Yahweh. Imagínese por un momento usted hablar de arrepentimiento, decir de lo que se va a venir. Muchas veces no lo hemos hecho, que estamos como en los días y en los tiempos de Noé. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y usted va y llena, ve maldad por todo lado. Hoy en día prácticamente han perdido la vergüenza del pecado. Están las pasiones desenfrenadas. Vemos muchas cosas que anteriormente no lo veíamos, que hoy se ven y para ellos es que normal. O sea que hoy en día tenemos cada día guardarnos más en santidad y en obediencia por lo que nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque si Noé pudo en ese sistema, y sabemos, para no entrar a la historia, sabemos de lo que se vivía en ese pueblo, sabemos lo que pasaba en ese pueblo, borracheras desenfrenadas, prostitución. Hoy en día se ve prácticamente lo mismo. Pero el que fue obediente. Él fue obediente. ¿Y qué pasó? Que en medio de las burlas, en medio de cómo lo atacaban, como lo vemos en la historia, ¿cierto? De cómo él era, a medida de que él estaba construyendo, cómo lo atacaban y se burlaban. ¿Cuántas veces a nosotros nos... ¿Usted quién es? ¿Qué hace? Usted está joven. Usted está perdiendo el tiempo. ¿Usted cree que allá va a haber? No. Entonces, si el Espíritu realmente está en mi vida, el Espíritu es el que convence. Tú no. El Espíritu es el que convence a cada uno de los que nos rodean. Vemos que Noé salvó fue a su familia, ¿no? Solamente porque escucharon. Y el resto pues se perdió. Pero digo que el que convence es el Ruach HaKodesh. El que convence y el que conquista el corazón de cada persona. ¿Que estamos enfrentándonos hoy en día igual? Uy, hoy en día allá afuera el sistema está al revés. Uno le habla del Eterno, muchas veces lo escuchan, muchas veces no. El corazón está tan endurecido como una roca, pero la palabra dice también en su promesa, que lo vamos a ver ahorita, en Abraham, que también los va a convertir de carne. Pero ese es un sistema de que estamos viviendo hoy en día, sí. Es un sistema de que nos estamos preparando nosotros, por eso nosotros nos apartamos, por eso nosotros pagamos el precio. No solamente es por nosotros y ya. No, es porque tú tienes un propósito en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito? Pues comparte lo que el Padre te está entregando. Es que te está entregando muchas cosas en esta hermosa casa. ¡Hey! Despierte. ¿Sí? Haga el trabajo, haga ese buen trabajo a lo que el Padre nos llamó a hacer. El Padre sabrá, Él ya estipuló algo. Por misericordia a los que alcancen a escuchar la palabra. Y hasta los confines de la tierra la va a llevar. Pero mientras que tú respires como lo adorábamos, te voy a servir. ¿Cómo le sirves al Eterno? Haciendo la obra.
haciendo la obra, capacitándote y llevándola. Eso es lo que el Padre anhela. Pero se necesitan unas características, porque si yo no he muerto, ¿qué voy a transmitir? Voy a transmitir mi misma debilidad a Él. Y eso confrontaba mucho mi vida. O sea, yo tengo que morir y menguar para poder transmitir algo sano, algo que nutra para ellos, algo que realmente ellos se levanten. Porque si yo voy a tener todo lo que es tóxico y todo lo que gobierna mi vida y batallo mi vida, pues yo que estoy transmitiendo, es lo mismo. Entonces, pues ya llevamos mucho tiempo y el Padre, eso es como recordar al Padre a lo que el Padre, porque muchas veces hasta ya hemos hablado de Muná y hasta ya lo sabrán. Pero entonces, ¿por qué no se ven frutos? Y eso es lo más triste, ¿no? Porque ya nos hemos sido capacitados muchas veces. Pero ¿por qué pasa lo mismo? ¿Por qué patinamos en lo mismo? Abraham, desde el versículo 8 es otro ejemplo. Estamos viendo ejemplos desde el 8 al 19. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Yahweh lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra, para que él le diera por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Yahweh le había prometido. Vivió allí por fe, por emuná, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quien heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos y una ciudad diseñada y construida por Yahweh. Fue por la emuná que hasta Sara pudo tener un hijo y a pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Yahweh cumpliría sus promesas. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar. Es, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo que Yahweh les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron ¿con qué? Con gusto. Consideraron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país y si hubiera añorado el país de que ellos salieron. Bien, podían tener el regreso. Sin embargo, buscar un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Yahweh no se avergüenza de ser llamado Yahweh de ellos, pues los ha preparado una ciudad. Fue por la muná que Abraham ofreció un sacrificio, su hijo, Isaac, cuando Yahweh lo puso a prueba. Abraham quiso haber recibido las promesas de Yahweh y estuvo dispuesto a santificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante de la cual procederá tus descendientes. 19. Abraham llegó a la conclusión que Isaac moriría. Dios tenía el poder para volver a la vida. Y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Uno de los nombres de Unadi de fe, el papá, nuestro padre de la fe. Fue fiel en lo desconocido. Salió de ese lugar sin esperar que lo que venía. Experimentó con su familia de depender totalmente de Yahweh. Creó en una promesa futura, descendencia y de territorio, aún sin verlo. O sea que esto nos lleva al punto de decir que aún nosotros no sabemos por quién estamos peleando a futuro. Se llenó de emuná por sus generaciones y disfrutaban de lo que él había creído antes sin llegar a obtenerlo. Nosotros estamos peleando por algo ahorita, ¿cierto? Por algo que el Padre nos ha llevado a creer muchísimo con todo nuestro corazón, aún a nuestras generaciones. Pero de pronto el Padre no va a permitir verlos. No sabemos ni el día ni la hora, ¿cierto? Que Él venga. De pronto se nos van a cerrar los ojos y no vamos a ver. Pero que se va a dejar una huella, sí se va a dejar. Si nosotros somos fuertes en la muná, y acá es otro ejemplo, no entrar en lo profundo porque también es muy extenso, sino es el ejemplo que nos da Abraham. Sin ver y sin llegar, vemos lo que el Padre hizo con el tiempo. Nosotros estamos pagando el precio, seguimos pagando el precio y permaneceremos porque estamos pagando el precio por los que han de venir.
Y si nosotros somos fuertes y nos esforzamos cada día, vamos a dejar una buena generación. Como siempre es dejar una huella. Pero si tú estás batallando en lo mismo, pues no vas a dejar ninguna huella. Moisés, seguir avanzando. Moisés creyó a pesar de las dudas, de las inseguridades y cuestionamientos propios. Igual, del versículo 23 al 29 nos habla de lo que Moisés, como lo leíamos al principio, de cómo Moisés, aún el Padre lo guardó desde su niñez con un propósito, o sea que cada uno de nosotros tenemos un propósito, sí, y que en medio de las inseguridades, en medio de todos los cuestionamientos, en medio de todo lo que pasó este siervo, nos inyecta también fe. Que a pesar de las situaciones difíciles, él ejecutó su labor, porque se estaba levantando con el mismo que lo formó. O sea, tremendo, o sea, decir, no, yo hago la voluntad del Eterno. O sea, tuvo identidad cuando el Padre se le reveló a la vida de él. Que tuvo pasar que una formación para tener esa emuná, total, porque lo llevó afuera, lo capacitó, ¿cierto? Lo llevó, le formó su corazón para sí mismo poder enfrentar sin miedo, porque él sabía y conocía lo que se movía adentro en Egipto. Entonces, siempre el Padre nos capacita y nos aparta, por eso siempre la emuná es de tiempo. Eso no es como un microondas, lo mete 5 minutos y ya está listo, no. Uno tiene que ser fuerte en la vida, como siervo. Nosotros no podemos ser azúcar y papel, porque van a haber momentos en nuestra vida que va a haber dolor y lágrimas en nuestra vida, pero el Padre es el que va a sostener nuestra vida. ¿Usted cree que en ese tiempo Moisés le tocó desaprender muchas cosas de Egipto para poder enfrentarse allá y creer en un Dios vivo? Que el Dios vivo lo conoció en medio de ese proceso. Ahora, morir a todas sus comodidades, morir absolutamente a todo por servirle al Padre. ¿Ustedes creen que muchos están dispuestos a morir a sus comodidades para poder servir al Eterno? Porque cuando uno está cómodo, rico, ¿cierto? Chévere. Pero cuando el Padre nos lleva a la emuná verdadera, comienza a haber a desacomodarnos. Entonces, si tú amas al Padre, el Padre te va a desacomodar. Tenlo por seguro. El Padre te va a desacomodar. Y el Padre se te ha venido convenciendo, gloria al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quiere algo contigo. Ahora es que tú lo recibas. Conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigue que nomás toqué muy poquitos versículos. Pero si quieren, vea, en casa, vea la vida de cada hombre, a los que él nombró ahí. ¿Fueron tentados? Sí, muchas veces. ¿Cayeron? Sí, pero se arrepintieron. Abraham negó, ¿cierto? Cuando negó a Sara. Cayeron, fueron humanos, pero ellos la tenían clara que seguían a un Dios vivo. Entonces levantémonos cada día y avancemos. No nos estanquemos, porque si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Y eso es cuando nos inyectan fe, ¿no? Cuando llega un hermano y dices, yo te comprendo, yo sé por lo que estás pasando, pero vas a salir de ahí. Eso es emuná, porque sabe que pasó por ese desierto, pasó y siente ese dolor y esa compasión. No es que le digan, fuerza, se puede, cuando uno no lo ha vivido muchas veces. Pero cuando la autoridad del Padre te lleva a vivirlo, tú entras al alma y al espíritu de esa persona y le inyectas emuná, porque sabes que se conecta de lo que tú sabes, de lo que estás haciendo por emuná, por esa persona. O sea, no sé cómo explicar, en el punto de que tú sabes que está viviendo ella, esa persona, ese hombre, y tú le inyectas y ese hombre revive, como que coge aliento de vida otra vez. Entonces, eso es algo tan hermoso, tan experimental, porque no es nada vano lo que uno vive a diario, porque en algún momento no sabes en qué circunstancia, en algún momento tú vas a levantar a una persona que está a punto de suicidarse, a punto de botar todo, a punto de desertar, a punto de decir ya no quiero nada más. Entonces, por eso nosotros nos guardamos en santidad y en obediencia. Ese es el camino de la emuná. Ese es el camino de por qué nosotros nos damos duro todos los días. Ese es el camino de la emuná. Porque muchos están allá afuera o aún mismos en la misma congregación
que tienen batallas tan difíciles con su misma vida y con lo que hemos hablado, que es cuando el Padre dice, llegaste justo a tiempo. Llega otro minuto tarde y se desbarata todo. Entonces, no cuestionemos a veces, muchas veces, por qué nos toca tan duro. Sí, hay procesos más difíciles que otros, pero lo que sí sé es que no estás viviendo porque tocó o porque no había nadie en ese proceso. No, es porque el Padre te está enseñando para inyectar fe y emuná a otros. Esa es la fe, esa es la emuná que el Padre quiere. Esa es la emuná, no es que con palabras, sino es cuando el Padre te permite de entrar a esa persona, tener y decir, yo viví, yo te comprendo y te inyecto, que si yo lo hice, tú lo vas a hacer. Porque te entiendo por donde tú estás pasando. Dice en el versículo 39 y 40, para ir ya terminando. Debido a su emuná, todas estas personas gozaron de una buena reputación. ¿Qué va a hacer el Padre? Que el Padre nos va a colocar gracia y favor a muchos lugares, autoridad. Nos va a llevar donde el Padre nos va a mostrar discernimiento y nos va a llevar a lugares de honra. Pero si tú te dejas utilizar del mismo eterno Dios vivo, aunque ninguno decidió todo aquel, lo que Dios había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Hebreos 10, 35, 39. Por lo tanto, no desechen la firmeza y la confianza que tienen en el Adón. O sea, ya aprendimos qué es firmeza, ya aprendimos qué es confianza, ya aprendimos qué es verdad. Tengan presente que la gran recompensa que les traerá perseverar con paciencia, que es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Yahweh. Yo creo que hemos aprendido en este tiempo cómo lidiar esas batallas, ¿no? Esas batallas con paciencia, con amor, de no cansarnos de creer. Y yo creo que más de uno puede testificar de lo que el Padre ha hecho en este tiempo. Amén. Y sabemos que el Padre lo va a hacer así. Entonces recibirá los que es prometido. Pues, versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán en la emuná, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de un Dios viviente hacia su propia destrucción. ¿Somos qué? Fieles. ¿Y nuestras almas qué? Serán salvas. O sea que este camino de la fe, de la emuná, como lo decía Pablo, esta carrera, ¿cierto? Pues va a llegar un momento a nuestro fin. Nosotros podemos perder la salvación en cualquier momento o ya usted la tiene comprada, ya está completamente seguro que usted va a ser salvo. Nadie. Entonces, hasta el último día te serviré, hasta mis últimas canas. Es donde nosotros tenemos que pagar el precio. Por eso, esta guerra, si aún su merced quería irse de vacaciones espiritualmente, como hablaba esta semana con alguien, no lo puede hacer, mi hermano. Y te digo, no, señor. Esto es una decisión una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque las almas son de Yahweh. Nosotros somos de Él. Y hasta el final tenemos que pelear esa emuná, hasta el último momento. Por eso como el Padre, o sea, hoy nos recordaba de cómo tenemos que andar nosotros. ¿En qué punto el Padre está trabajando? ¿En qué punto hay que dejar? Porque la salvación, todo esto va en un arrepentimiento y una salvación. Y de lo que tú seas instrumento aún para otros, para salvación. Entonces, el punto es que el Padre está obrando en nuestra vida en este tiempo. Sí. Ahora, ¿tú has permitido que la voluntad de Dios se te revele a tu vida y tú cambies? ¿O estás diciendo, no, no, sí, yo voy a cambiar? Es que el Padre me entiende. Acá dice que en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Yahweh hacia su propia destrucción, sino somos ¿qué? Fieles. Y ya aprendimos qué es fidelidad hoy, ¿cierto? Fidelidad donde nos lleva totalmente a conocer la emuná
es estar firmes y seguros, siendo fiel en la verdad, en Yeshua y en la Torá, permaneciendo confiables a aquel que me adoptó, Yahweh, como hijo, y ahora que me enseña y que me cuida. Amén. Esa era la instrucción que el Padre me llevaba para mi vida, que el Eterno nos está llevando cada día a morir, sí,